Buenas, mi nombre es Ivania Navas. A continuación le mostraré la guía para generar y presentar los datos estadísticos del Departamento de Relaciones de Trabajo, elaborado por el Departamento de Evaluación y Análisis. Como podemos ver, vamos a definir los principales términos que se van a emplear. Primer término, dato, se refiere a la información que brinda acceso a un conocimiento preciso y concreto. Estadístico, es aquello vinculado a la estadística, la especialidad de la matemática que apela a cifras para generar inferencias o para reflejar cuantitativamente un fenómeno. Dato estadístico son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. G Suite o Suite de Google es un conjunto de aplicaciones basadas en tecnología de la nube que permite el trabajo colaborativo en tiempo real entre muchas herramientas. G Suite contempla las siguientes: hojas de cálculo, en inglés Sheets, es un procesador de hojas de cálculo similar a Microsoft Excel. Formularios, en inglés Forms, permite la creación de formularios en línea. Sitios, en inglés Site, permite la creación de sitios web. Los puntos a desarrollar en esta guía: 1. Descarga de datos estadísticos. 2. Depuración de datos estadísticos. 3. Creación de informes en hojas de cálculo de Google. 4. Elaboración de gráficos y publicación en Google Sites. Proceso de generación de informes. Les voy a hablar de la descarga de datos estadísticos. Se va a descargar la información de 3 sistemas. 1. FileMaster. De este sistema se obtienen 4 opciones: asesoría laboral, solicitud de conciliación, conciliación individual y asesoría telefónica. 2. Formularios Google. De este sistema se obtienen 2 opciones: 1. Asesoría y cálculo por chat. 2. Asesoría telefónica. 3. Sistemas de servicios. De este sistema vamos a obtener las solicitudes de conciliación vía web. FileMaster. Para poder descargar la base de datos estadística se debe contar con lo siguiente: 1. Perfil de administrador. 2. Usuario y clave activos. Cumpliendo con los requisitos anteriores, se debe realizar lo siguiente: ingresar a la página web. Una vez en FileMaster, digitamos el usuario y seguidamente la clave. Esperamos. Como se ve, se despliega una lista de colecciones. Seleccionamos la opción Solicitud de conciliación. Se selecciona el icono Reporte. Posteriormente se seleccionan los rangos de fecha, los usuarios y se le da clic en Aceptar. En cuanto aparezca la palabra descarga, le damos clic. La información se descarga en formato Excel y queda lista para depurar. Formularios Google. Para poder descargar la base de datos del formulario general se debe contar con lo siguiente: perfil
editor de la hoja de cálculo. Para descargar la base de datos se puede realizar los siguientes pasos. Ingresar a la página web. Se debe seleccionar la información que se desea descargar, ya sea en una hoja de cálculo o en Excel. Sistema de servicios. Para poder descargar la base de datos estadística, se debe contar con lo siguiente. 1. Usuario y clave activos. 2. Acceso a servicios DAL en el menú de opciones. Cumpliendo con los requisitos anteriores, se debe realizar lo siguiente. Ingresar a la página web. Se ingresa el usuario y la contraseña. Dentro del sistema seleccionamos Servicios DAL. En la opción Dashboard, seleccionamos la opción Solicitud de conciliación por oficina y los rangos de fecha que deseamos descargar. Una vez obtenida la información, seleccionamos el siguiente icono y elegimos la opción XLSX. La información se descarga en formato Excel. Buenas, mi nombre es Alessandro Cordero y a continuación explicaré cómo depurar la información obtenida de los sistemas mencionados anteriormente. El por qué se hace la depuración de los datos estadísticos de los sistemas que se mencionaron anteriormente se basa en que existen datos de más, en que se pueden eliminar posibles errores y en agregar información valiosa para la estadística. El primer sistema del que vamos a hablar y el que se va a depurar la información es el sistema FileMaster. El sistema FileMaster va a descargar su información en un formato Excel en donde se van a presentar diferentes hojas. La primera hoja corresponde a las consultas diarias. En la presentación, esta se puede ver como atención. Los servicios que se registran acá son cálculo y asesoría presencial. Como se puede ver, las variables que están en color amarillo, que llevan por título en color amarillo, son las variables de las cuales vamos a generar los datos estadísticos. Esta información se descargó del sistema y ya tiene cierta depuración. Se eliminaron todas aquellas variables que no se consideran necesarias. Aparecen 20 variables, las cuales son fecha, localización, unidad RAC, región, provincia, oficina, tipo de consultante, tipo de consulta, motivo de la consulta, gestiones, funcionario, acoso, grupo de atención especial, grupo étnico, edad, sexo, oficio, escolaridad, nacionalidad y rama de actividad. Toda esta información es de la persona que solicita el servicio. La primera variable, fecha. Para depurar esta información lo que se tiene que hacer es descargar la información del sistema en esta variable a un formato tipo bloc de notas que nos permita eliminar el formato que trae el sistema y poder colocarlo en una hoja de cálculo o en Excel de forma que se pueda dar el formato fecha. De lo contrario, esto no puede suceder. Es importante que esto se trabaje de forma independiente, copiando los datos de la columna y pasándolos a este documento. La localización es el nombre del departamento de relaciones de trabajo y se utiliza también para agregar aquí una diferencia por los datos vacíos. Si se encuentran datos vacíos en las demás columnas, entonces lo que se debe hacer es registrarlo acá con el nombre vacío. En el campo unidad RAC, el departamento de evaluación y análisis debe agregar la información de la unidad RAC en la que corresponde cada atención, así como también de la provincia, tomando como base la región, la oficina y el nombre de la persona funcionaria. La oficina es el dato, tanto como la región de donde fue atendida la persona usuaria. El tipo consultante, en este caso revisamos que los datos estén completos, igual que en región. En el caso de las regiones, van a ser las regiones que conforman la estructura
de las oficinas en donde se encuentran ubicados en el país, del ministerio donde se brinda este servicio, tipo de consultante, empleador, otro trabajador. Se pueden encontrar más variables. En este caso, esta es la información obtenida en el mes de junio del 2020. Tipo de consultante, vemos que en este caso que es una asesoría personal o un cálculo, como se mencionó anteriormente, el motivo de la consulta, los diferentes tipos de despido, si es por otra situación, si es una persona pensionada o una renuncia, la cantidad de gestiones realizadas. De igual forma, este es un dato que se debe pasar a un bloc de notas y completarlo nuevamente acá para eliminar cualquier formato que traiga el sistema, el nombre de la persona funcionaria, revisar que los dos datos no se encuentren vacíos. El gestionante de acoso, tanto como gestionante de caso especial, esa información se registra en el sistema en relación a si hubo algún tipo de acoso y por esa es el motivo de la consulta, o en el caso de que sea una persona que se considera dentro de un grupo de atención especial, que es una persona adulta mayor, menor de edad, entre otras variables. Igual, grupos étnicos, si la persona pertenece a alguno de la clasificación que nosotros contamos, debe ser ingresada esa información. La edad, el sexo. Como podemos ver, ya aquí hay variables que presentan datos vacíos, los cuales se tienen que completar de este lado, en la parte de localización, y hacer la diferencia entre la información vacía, con el fin de que esta información no sea registrada dentro de los datos. Escolaridad, el oficio, nacionalidad y rama de actividad económica. Entonces vamos a hacer la diferencia con los datos vacíos. Vamos a tomar como referencia la columna de sexo y seleccionamos solo la opción vacía. Posteriormente buscamos la opción de oficio, igual podría ser cualquier otra variable, y seleccionamos las vacías. Como se puede ver, el resto de la información no se cuenta. Y aquí cambiamos la opción de RT por vacío. Volvemos a revisar en caso de que siga quedando información vacía. Tomando como referencia otra columna. Vemos que el resto de la información está vacía y que corresponde, según el criterio que utilizamos, como un vacío. Es probable que la variable de sexo no esté completa y no necesariamente es porque no se registra, sino porque el sistema cuenta que esta persona vino anteriormente. En campo deja de ser obligatorio y por esa razón el no completarlo no quiere decir que esté del todo incompleto. En este caso más bien seleccionamos las otras variables. Hay diferentes formas de llenar esta información. Lo que se recomienda en este caso es que se utilicen los nombres que era una de las columnas que estaba aquí anteriormente y que se descarta por un tema de privacidad. Antes de realizar ese paso, se recomienda verificar los nombres de las personas y agregar la información. En este caso, por un motivo de privacidad, no vamos a ver los nombres, pero esa información ya la tenía registrada anteriormente. Se completa la información. Por eso es recomendable, como les explico, que en este caso se verifique
cuáles son las personas que aparecen sin esta variable, se verifique con sus nombres y se asocie el sexo. Seguimos verificando que todas las opciones que están como vacías en las demás variables la podamos ubicar dentro de la opción de localización como vacío. Ok, tenemos identificadas las opciones vacías. Vamos a trabajar la depuración sobre las opciones que están llenas, aquellas variables en donde contamos con información. Como lo repito, la unidad RAG y la provincia se deben ingresar. De esto voy a hacer solamente una prueba. Voy a tomar como referencia la región central y en este caso la oficina de San José. La unidad RAG sería la unidad RAG San José y provincia San José. Completamos la información y esto se tiene que hacer con el resto de las oficinas para poder contar con esa clasificación de información. Revisamos que estén todos los tipos de consultante, todos los tipos de consulta, eso sí, sobre los datos que estaban completos, las gestiones, que no falte ninguna persona funcionaria, en el caso de las opciones que dice vacías en acoso, estas se deben completar con un no aplica. Al igual que el grupo de atención especial, que posteriormente lo vamos a revisar también con la variable de edad. Grupo étnico de igual forma. La edad se revisa de que las variables se hayan registrado correctamente, que correspondan a edades. La variable 0, en estos casos la persona gestionante no deseó dar su edad, no suministró esta información. Por eso dentro de caso especial también entra como un no aplica. ¿Por qué hago esta mención? Porque si fuera una persona mayor a 65 o igual a 65 años, sería una persona adulta mayor. Aquí es exactamente esto lo que vamos a hacer, revisar colocar un filtro que nos permita obtener esta información. Aquí, mayor o igual que 65. Vamos a ubicar aquellas personas que están dentro de un rango de adulto mayor y modificar esta información que se agregó. Ok, terminamos de revisar la edad. No tenemos personas menores de edad. Esta información verificamos que estuviera completa, igual con el oficio, que no tengamos ningún oficio que esté incompleto. Igual con la escolaridad.
Verificamos que esté completa toda la información. Nacionalidad igualmente. Y rama de actividad. Seguimos con la siguiente hoja, solicitud de conciliación. Igual les explico, las variables que están en color amarillo son las que vamos a utilizar. Cualquier otra variable que estuviera dentro de la información que se descargó inicialmente debe ser borrada. Verificamos lo mismo en la opción de fecha. Tiene que llevar el mismo formato que se hizo anteriormente, de bajar la información y pasarla a un bloc de notas, copiarla nuevamente acá, y con esto se van a eliminar los filtros que tiene el sistema. En este caso igual se debe revisar todo tipo de información. En la opción de solicitud de conciliación presencial, que es lo que se muestra en este caso, no se cuenta con datos vacíos. El sistema tiene como obligatoriedad tener todos los datos. Por lo tanto, la depuración en este sistema, en esta parte en específico, no es necesaria, solamente verificar que se eliminen las variables que corresponden y hacer el cambio en fecha. Con reporte de conciliación, de igual forma que se mostró anteriormente, se deben eliminar las variables que no corresponden y dejar únicamente las mencionadas en la presentación. En este caso son 13 variables. En el caso de la solicitud de conciliación, igual la presentación nos muestra que tenemos que contar con 20 variables. En la opción de conciliación, conciliaciones individuales, se debe tener presente que igual se debe depurar la información, copiar y pegar en un bloc de notas en la opción de fecha. En el caso del dinero conciliado, es recomendable cambiar el formato y pasarlo a colones. Se debe igual eliminar toda información vacía. Importante revisar que estén completas todas las actas y que cuenten también todos los nombres de funcionarios. Existe una norma en donde se establece que si un funcionario no registró su nombre en una conciliación, se ingresa el dato del jefe de esa unidad RAC. También, si está el tipo de acta vacío, se verifica en el sistema según el número de expediente para poder completar el resultado final. Para finalizar la depuración de datos en FileMaster, el sistema logra bajar información de otras colecciones como es arreglo voluntario y atención telefónica, pero en estas no se va a encontrar información dado que esta información se ocultó por otros motivos, así que es recomendable eliminar estas dos hojas. Buenas, mi nombre es Denis Flores y voy a hacer una demostración y una explicación de cómo se crean los informes para el Departamento de Relaciones de Trabajo mediante hojas de cálculo de Google. Primero, trabajando en las hojas de cálculo de Google, debemos de crear una hoja para cada categoría de datos que se presentará en el informe. Estas categorías son la asesoría laboral, la solicitud de conciliación, la conciliación individual, la asesoría telefónica, call center, el chat y cualquier otro que pueda desear incluirse. Luego de esto vamos a incluir los datos que ya fueron depurados según los pasos anteriores en la hoja que corresponda. Después vamos a crear una hoja de informe para cada unidad RAC, para el total general del departamento y para cualquier otra necesidad que se presente. Y en cada una de estas hojas vamos a incluir tablas dinámicas que se van a ir actualizando conforme se registren y se ingresen nuevos datos depurados a la base de datos de cada una de las categorías de información. Algo así es como se pretende que se vean todas las tablas dinámicas, y esto es después de darles un poco de estética, un poco de colores y de formato a los datos. Luego vamos a crear un nuevo libro para cada uno de los informes que vamos a compartir. En este nuevo libro o archivo vamos a utilizar la fórmula de importar rangos y vamos a ejecutar el mismo proceso de darle la apariencia que deseamos.
Este es un ejemplo de cómo luce la fórmula de importar rangos y el resultado una vez que ya ha sido editado. Finalmente, elegimos a las personas que tienen derecho a leer el documento de este último libro, que solo tiene la hoja de informe para cada unidad RAC o del total, y esto se comparte mediante el menú compartir con personas y grupos que se muestra en esta ventana. Ahora vamos a ver una pequeña demostración de cómo se trabaja con las hojas de cálculo de Google. Este es un ejemplo del libro de hojas de cálculo donde ya se creó una pequeña sección de conciliación en una hoja y atención presencial en otra hoja con sus respectivos datos. Lo que queremos es ir incluyendo informes para cada unidad RAC. Entonces, para el apartado de atención personal que se va a alimentar de estos datos, primero seleccionamos todas las columnas que contienen los datos, que son estas, y venimos al menú Datos, que se encuentra en la parte superior, y escogemos la opción Tabla dinámica. Allí ya viene configurado el rango que queremos de los datos, y lo hacemos en columnas para que al agregar más información depurada debajo de la presente se vaya actualizando. Dejamos la opción de nueva hoja y oprimimos el botón crear. Esto nos crea una nueva hojita que se llama así tabla dinámica, con una tabla dinámica vacía. Aquí arriba vamos a agregar un par de columnas y le vamos a poner el nombre de la primera unidad RAC que deseamos incluir. En este caso tenemos dos, que son Pérez Celedón y Punta Arenas. Entonces este va a ser el informe para Pérez Celedón. Entonces aquí le ponemos un título, y como es de atención diaria la fuente de datos, vamos a ponerle acá atención diaria. Primero vamos a tener que elegir qué información queremos desplegar en la tabla dinámica. Para ello, nada más nos posicionamos, damos clic en el área y aparece un menú a la derecha donde se colocan las variables y nos va a permitir configurarla. En este caso me gustaría crear una tabla que nos muestre cuáles son los motivos de atención diaria y desplegados por mes. Entonces en filas, que sería el ordenamiento horizontal, vamos a añadir que queremos que nos muestre el motivo de la consulta. Ya ahí desplegó los diferentes motivos que existen y ahora queremos que nos muestre en valores, o sea lo que se va a desplegar, el número de gestiones realizadas, que es importante para que nos muestre el total de trabajo realizado durante esas fechas por los compañeros de relaciones de trabajo. Y este dato deseamos que se despliegue por mes. Entonces en la sección de columnas vamos a elegir la opción fecha, que como pueden ver va a desplegarla como días de fecha. A todo esto de la tabla dinámica se le puede dar el formato que uno desee. Por ejemplo, aquí se alineó centrado para que se vea mejor. Entonces, para corregir esto y que se vea en forma de mes, basta con tocar alguno, darle clic derecho y elegir crear grupo de fechas de tabla dinámica, la opción mes. Con eso ya nos dice que todas son del mes de enero y hay una columna del mes de enero que es la que nos muestra el dato total. Cuando se agreguen nuevos datos a la hoja de atención personal que tenemos aquí hacia abajo, entonces nuestra tabla dinámica se va a alimentar y va a empezar a poner datos de febrero, datos de marzo, etc. Esto sería para atención diaria de la unidad RAC de Pérez Celedón. Aquí nada más le ponemos el nombre de la tabla que deseamos que se muestre, algo así.
Posteriormente llenamos todas las demás tablas dinámicas con la información que deseamos, ya sea por funcionario, por sexo, por cantidad, por cualquier otro tipo que se vea necesario, y procedemos a la siguiente categoría: solicitud de conciliación, chat, etcétera, etcétera. En este momento vamos a crear una nueva que se trate de conciliación para efectos de ejemplo. Entonces basta con seleccionar esta área que contiene la tabla dinámica y vamos a pegarla debajo. En este caso ya no va a ser atención diaria, sino que va a ser conciliación. Y en este caso vamos a cambiar en el editor de tablas dinámicas la fuente, que se hace a través de este icono que se ve arriba a la derecha y dice selecciona el intervalo de datos. Lo tocamos y buscamos la hoja que tiene la información de conciliación para todas las unidades rack y seleccionamos igualmente todas las columnas que tienen datos. De esta manera se coloca una nueva tabla y aquí vamos a agregarle en valores lo que queremos que se muestre como valor. Cualquiera de las opciones puede servir. En este caso vamos a ponerle centro de trabajo y nos lo está desplegando automáticamente por oficina. Vamos entonces a acomodarla como nos parece mejor. En este caso voy a colocarla en el área de filas, vamos a quitar los funcionarios y en columnas otra vez pongamos la fecha. Aquí se despliega el mismo sistema de fechas y hacemos un grupo de tabla dinámica que se llama mes. Aquí nos la ordena, entonces todas son de enero, pero como podrá notarse está tomando datos de todas las unidades rack. Para corregir esto agregamos un filtro en el menú de tablas dinámicas que sea por unidad rack. Como hice mostrando todos los elementos, se lo vamos a cambiar. Y ya que estamos haciendo el informe de Pérez de León, dejamos seleccionado solamente Pérez de León. Igual para la siguiente tabla. Elegimos solamente las que nos interesen. Y listo. Así nos queda ya un informe muy básico, pero mantiene la misma mecánica de trabajo para crear el informe completo. Podemos eliminar las filas que no nos gustan, ocultar secciones de la tabla si es necesario, agregarle colores, pero todo esto es nada más una base para que de aquí se cree el nuevo libro que va a ser el que compartamos a los jefes regionales. Esto es para que como los libros no se pueden compartir solamente una hoja, sino que se comparte todas las hojas si no queremos que tengan acceso a los datos de otras unidades rack. Entonces por eso vamos a copiar el contenido de esta hoja en un libro que tenga solamente la hoja de la información que ellos pueden ver, que vamos a renombrarle y vamos a colocarle Pérez de León. Si queremos hacer otro informe, podemos copiar esta hoja mediante la opción duplicar y cambiamos todo lo necesario. Aquí vamos a agregarle, como tenemos datos de Punta Arenas, vamos a agregar que este va a ser el informe de Punta Arenas. Y cambiamos el filtro. Eso es lo único que se necesita para crear un nuevo informe a partir de uno ya creado. Listo. Aquí podemos agregarle una fila más para que se vea mejor. Y tenemos un informe de Pérez de León y uno de Punta Arenas, ya creados en el mismo libro que contiene la fuente total de datos del semestre o año o como se desee manejar. Ahora bien, para compartir esto a los jefes regionales debemos crear un nuevo libro.
En el nuevo libro vamos a incrustar los datos que ya elaboramos a través de tablas dinámicas mediante una opción propia de las hojas de cálculo de Google. En este caso, como creamos dos informes, este va a ser el informe, por ejemplo, de Punta Arenas. Y aquí vamos a colocar una fórmula que nos va a traer los datos que necesitamos. Como pueden ver, el sistema de hojas de cálculo de Google tiene una guía incorporada que nos va diciendo paso a paso cómo construir la fórmula. Aquí solamente bastó con indicarle que es la fórmula import range y nos pide ahora la URL o dirección de la hoja de cálculo. Se la añadimos entre comillas, como pueden ver aquí en el ejemplo. Tenemos una comilla aquí y otra acá al principio. Como ven aquí en el ejemplo, un punto y coma, y le decimos entre comillas que la hoja se llama Punta Arenas. Así se llama la hoja en el libro que tiene la información de todas las unidades rack. Símbolo de admiración, y le decimos el rango que queremos que copie. En este caso va a ser bastante, podemos darle desde la primera celda, la A1, hasta 2 puntos la última celda, o puede ser un rango ahí más o menos que cubra todo. Vamos a ponerle H200, que es bastante. Cerramos las comillas, ponemos el paréntesis y listo. Nos va a dar un error porque todavía no tenemos los permisos concedidos, entonces eso se corrige tocando el botón azul, permitir permiso, y listo. De esta manera tenemos un nuevo libro de hojas de cálculo de Google, el cual tiene una copia de la información que se creó mediante las tablas dinámicas del libro completo, del libro que tiene la información de todas las unidades rack, pero como solo tiene una hoja, es lo único que puede ver el jefe regional son los datos de su respectiva unidad. Finalmente, para enviar el informe podemos ocultar las filas que no hacen falta mediante la opción de ocultar fila. Le damos la estética, el estilo que deseamos en el documento, y cuando ya está listo, simplemente se toca el botón compartir y se otorgan los permisos. Muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Denis Flores, soy analista del Departamento de Evaluación y Análisis y me corresponde hablar sobre la elaboración de gráficos para presentar el informe de labores del Departamento de Relaciones de Trabajo y su publicación online mediante la herramienta de sitios de Google. Antes de empezar, voy a primero describir de manera general cómo se hace todo el proceso mediante algunas imágenes y posteriormente realizar un ejercicio práctico en el que se puede ver en vivo cómo se utilizan las diferentes herramientas y algunos consejos para su uso. Empecemos. Primero, mediante la herramienta de hojas de cálculo de Google, vamos a crear un nuevo libro para cada uno de los informes que queremos compartir. En cada uno de estos libros vamos a crear los gráficos que queremos luego utilizar para conformar el informe. En cada uno de esos libros, en una hoja en blanco, vamos a incluir la fórmula que ya vimos de importar rangos, la cual nos va a traer una copia de los datos que se han ido exponiendo como informe, y a partir de esas tablas de datos vamos a crear los gráficos que queremos publicar. Cada gráfico se ve algo como esto. Luego vamos a visitar la herramienta de sitios de Google. En ella vamos a crear igualmente un nuevo sitio para cada uno de los informes que queremos compartir. De esta manera se va a mantener un mejor orden, teniendo una hoja principal, que es donde se generan las tablas dinámicas,
una hoja donde se copia esas tablas y de allí tomamos los datos para crear los gráficos y de esos gráficos creamos un sitio que vamos a compartir y que se va a actualizar en línea. El siguiente paso luego de crear el sitio es agregarle a las páginas que queremos contengan los gráficos. De esa manera se distribuyen según corresponde, según su categoría. En este caso, como se puede ver, se ha creado una hoja, una página de atención presencial, una página de conciliación y una página de atención virtual, pero se pueden crear todas las que se desee. Luego, mediante la opción insertar del mismo menú, vamos a incluir los gráficos a como nos guste. Se pueden colocar y distribuir de la manera que mejor se vean, agregarles encabezado y demás, lo cual vamos a ver más adelante. Y finalmente, resta solamente indicar qué personas pueden tener acceso para leer o para editar y notificarles mediante correo electrónico. Esta imagen muestra el menú que se despliega a la hora de agregar a las personas que pueden ser usuarias o editoras. Y esto es el proceso general. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza este proceso paso a paso. Primero, en las hojas de cálculo de Google, como se puede ver aquí, la fórmula de importar rangos, que es esta, hace una copia de las tablas creadas, tablas dinámicas, a partir de los informes, como se vio anteriormente. Entonces, aquí tenemos la tabla 1 y la tabla 2, y en cada una de ellas hay información desplegada, en este caso por tipo de consulta, en esta por funcionario. Así que en la primera podemos ver que tiene las variables de mes, sus totales, tiene las variables del tipo de consulta, los totales y tiene un total general. De todas estas tipos de información podemos generar un gráfico. Para generar un gráfico es tan simple como seleccionar los datos que queremos, venir al menú insertar y tocar la opción de gráfico. En ella ya se despliega automáticamente una versión predeterminada del gráfico y nosotros le podemos hacer todos los ajustes que deseemos. Por ejemplo, aquí podemos agregar el título que más se adecue dándole doble clic. Podemos darle gestiones por tipo. Las herramientas de Google son muy versátiles y muy amigables. En este caso, con solo tocar o darle doble clic al gráfico, se nos despliega este menú. En él se encuentran todas las opciones que son necesarias para poderlo hacer a nuestro gusto. Indica el intervalo de datos, indica otras opciones más específicas, más avanzadas, como cambiar las filas y columnas de datos para que se reordene. Y en personalizar podemos ir abriendo cada una de las pestañas y nos da diferentes opciones. Es nada más cuestión de experimentar. En este caso podemos dejarlo así, o si queremos, por ejemplo, ver el total no en porcentaje sino absoluto, basta con venir a alguna de estas opciones y buscar la que diga que nos permita agregar la etiqueta. En este caso, etiqueta de sector, le vamos a poner valor y aquí le podemos poner todos los diferentes aspectos que queremos estéticamente. Se le puede agregar los colores, se puede alinear los textos y demás. Con esto ya hemos creado un primer gráfico. Vamos a dejarlo aquí. También de esta misma tabla podemos crear el avance que se ha visto cronológicamente a partir de los meses. Seleccionamos los meses y seleccionamos también sus totales. Repetimos el proceso de insertar un gráfico y el sistema nos lo crea. En este caso es un poco diferente a lo que deseamos. A mí me gustaría que aquí vengan los meses y las columnas. Basta nada más con intentar tocar alguna de estas opciones y muy probablemente el sistema los agrupe como uno desea. Algo así es lo que deseamos ver. Le podemos agregar un título,
opción de personalizar, título del gráfico, le ponemos total de atención por mes. Listo. Ya tenemos dos gráficos. Ahora podemos hacer otro tercero que sería con este total. Como es solo un dato, una de las opciones que se puede escoger es que el tipo de gráfico sea, en vez de columnas, este que aparece acá, y le arreglamos el intervalo de datos. Esto es un error muy común. Como podemos ver, cuando el intervalo de datos y el valor de clave son iguales, se genera un gráfico que es un número. Esto nos permite incrustarlo en el sitio web que va a tener los gráficos, y de igual manera que con los anteriores podemos agregarle el título que deseamos. Algo así. Aquí ya tenemos 3 gráficos y así consecutivamente podemos ingresar todos los gráficos que deseemos. Hay muchos tipos de gráficos. Aquí tenemos uno de columnas, uno de pastel o circular y uno de dato total. Podemos hacer uno de barras inclinadas también, como este, eligiendo los funcionarios. Y simplemente le cambiamos el tipo. En vez de columnas, escogemos barras. Y con esto tenemos un último gráfico que nos muestra por funcionario la cantidad de atención presencial realizada. Ahora bien, cuando ya tenemos todas las tablas con información y todos los gráficos generados, vamos a crear un nuevo sitio de Google como este, y en él vamos a ir colocando los gráficos que deseamos publicar, los cuales, como sabemos, se van a actualizar de forma automática, y eso va a hacer que cada vez que haya un cambio en la información actualizada y ya depurada, también se vea aquí. Como otra ventaja que podemos citar es que el que estén publicados en un sitio web permite que los usuarios puedan verlos en todo momento desde cualquier dispositivo. Y vamos a ponerle informe avance mensual, un ejemplo, y en este menú de páginas, como se dijo anteriormente, en el botón del más se despliegan dos opciones: nueva página y nuevo enlace. Tocamos nueva página, que es el botón más grande, y le decimos el nombre que queremos que tenga, en este caso atención presencial. Damos clic en listo, y esta es una página que está dentro de la página principal del informe. La página principal, cuyo título es informe de avance mensual, es como la carátula, y dentro se encuentra una página que se llama atención presencial. Funcionan igual y podemos colocar los gráficos que se deseen. Para eso está en el lado derecho el menú insertar. Tiene muchas opciones que más adelante o con ayuda de una consulta en Google se puede descubrir todas sus posibilidades, pero la que vamos a utilizar es la última opción que dice gráficos. Ello nos lleva a un menú donde nos despliega todos los trabajos que se han hecho últimamente, y en este caso es el que estamos utilizando de prueba. Aparece una barra azul de insertar y damos clic en la palabra insertar. Eso nos abre este otro menú. Nos dice que en ese sitio, en esa hoja de cálculo, están todos estos gráficos que vemos aquí, donde los últimos son los que acabamos de generar. Podemos tocar cada uno de ellos y de esta forma se incluirían todos los seleccionados, o podemos elegir el que queremos agregar. En este caso voy a dejar solo el del dato total. Damos clic en la palabra añadir y el gráfico se incrusta de una vez. A partir de esos puntos se puede acomodar para darle el tamaño y la posición que uno desee, y el dato que contiene
se actualizará constantemente según las tablas dinámicas y demás que tienen los datos depurados. Podemos regresar al apartado de páginas y elegir esta de atención presencial, que es otra página distinta y no tiene nada aún. En el menú insertar, tocamos la última opción de gráficos nuevamente, elegimos la misma hoja y vamos a colocar los gráficos restantes. Damos clic en añadir y cada uno va a ocupar una sección de la página, pero eso no limita que uno los pueda alterar y colocar uno junto al otro para darle mayor relevancia a los más importantes, de la manera que uno quiera diagramar el sitio. Así se va a ir acomodando. Cuando ya se termine de hacer el sitio y se han colocado las páginas que se desea hacer, podemos también chequear cómo se va a ver mediante este botón de vista previa que está arriba a la derecha, y al darle clic nos muestra cómo se va a ver el sitio cuando se visite por los usuarios. En este caso hay un menú arriba que tiene la página principal, le podemos dar clic y vemos el gráfico que colocamos, o la página de atención presencial con los distintos gráficos incrustados. Esta opción de aquí abajo a la derecha nos dice que estamos viendo cómo se vería el sitio al desplegarse en una pantalla grande. La siguiente opción es cómo se vería si se despliega en una tablet, así se acomodaría, y la última cómo se visualizaría al desplegarse en un teléfono, en otro dispositivo de mano. Cuando terminamos podemos salir de la vista previa tocando la X, y si todo está como queremos, ya le hemos agregado el encabezado, imágenes y demás, tocamos la opción de compartir con otros que está arriba a la derecha y agregamos a las personas que deseamos que puedan leer o editar este sitio. Cuando ya las personas estén agregadas, podemos tocar el botón azul de arriba a la derecha, publicar, darle un nombre y el sitio se va a publicar con esa página, con este enlace que se ve aquí. Podemos ponerle prueba informe. Entonces la dirección para visitarlo va a ser esta que se ve aquí debajo. Al darle publicar, el sitio ya queda disponible en internet, y aquí en medio de los iconos que vimos anteriormente hay un icono de enlace como una cadena que dice copiar el enlace de un sitio web publicado. Le podemos dar clic y aquí sale el sitio, la dirección web del sitio a la cual podemos copiar con este botón azul. Ya una vez teniendo el enlace copiado en el portapapeles de la computadora, lo compartimos a través de un correo electrónico de la persona que tiene el derecho para editar este sitio o para hacer consulta de los datos que aquí se despliegan, y de esa manera se realiza el informe tanto mediante una página web como a través de las hojas de cálculo de Google que son privadas. Y simplemente para crear los demás, si se hace más de uno, se copian los archivos y se sustituyen estos gráficos. Los podemos eliminar y agregar nuevamente a través del menú insertar el gráfico que queramos de otra hoja de cálculo correspondiente a otro informe mensual. Y ese es el proceso que se realiza para realizar la publicación de los gráficos de informe para el Departamento de Relaciones de Trabajo.